Buenas tardes, tengan todos ustedes desde el foro de la Academia Mexicana de Derecho como presidente nacional. Muy contento de tener la presencia de varios miembros sumamente importantes en el quehacer diario de la Academia, mis vicepresidentes nacionales, secretarios nacionales, presidentes de capítulos, miembros de capítulos, gente muy valiosa que le ha aportado muchísimo a la Academia, que ha hecho un trabajo monumental, de verdad, titánico, y que sin todo el equipo no se podría haber hecho esto. No, una sola pieza de estas que faltara, esto no funcionaría. Entonces, les agradezco mucho. Y continuando con este extraordinario Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, en homenaje a Teresa Rodríguez de las Heras Valel de España y Enrique Müller de Argentina, tenemos a una amiga que quiero muchísimo, que tuvimos muchos vínculos demasiado cercanos cuando pasó esto del COVID, porque pues veíamos paralizado el tema de la impartición y administración de justicia, y veíamos en ese momento cómo Paraguay era vanguardista en Iberoamérica, y entonces apareció la figura inconmensurable de mi amiga Vivian López Núñez, la primera jueza digital, ahorita vamos a platicar, y miembro honorario desde hace bastante tiempo de la Academia Mexicana de Derecho. Y bueno, primero antes de presentarte, de presentar el tema, Vivian, agradecerte tu amistad, tu cariño, tus aportes siempre y vanguardistas con la Academia Mexicana de Derecho que hemos buscado permear en todo el mundo con este trabajo y este equipo. Y qué bueno que una vez más en este tema tan interesante y tan de vanguardia estés presente, Vivian. Gracias, Jesús, aquí desde Paraguay, desde el sur de América. Un cariñoso saludo, abrazo, hermanos latinoamericanos, ¿verdad? A todos. Jesús, como bien dijo, me contactó allá en ese encierro en que nadie salía ni a la esquina y nos conectamos, ¿verdad? Nos conectamos y yo creo que esas conexiones en estos momentos son mucho más fuertes que cualquier, incluso tecnología, ¿verdad? Así que yo creo que eso que nació allá por el 2020, en pleno encierro, está dando sus frutos y va a seguir dando. Y desde Paraguay, como dice bien Jesús, tuvimos un tímido inicio previo a la pandemia que nos sirvió para sobrevivir esos duros meses y pudimos también ser un ejemplo en la región Sí, de habernos en animado, ¿verdad? Iberoamérica, no en la región, en De, Iberoamérica. de habernos Iber- animado y de poder sacar adelante un tribunal en comparación con países grandes como México, mínimo, pequeño, Paraguay, 6 millones de habitantes, apenas el 3% del universo de abogados en ese momento estaba conectado con el expediente digital, pero hicimos el salto de calidad gracias al drama de la pandemia, porque sí, eso nos permitió que todas las inversiones vayan hacia allá y que de un tribunal y un juzgado como era al inicio, pasemos hoy prácticamente a todo el Poder Judicial paraguayo. oye, algo tan terrible como puede surgir algo positivo en esos momentos de crisis, quien surge, pero quiero también destacar la presencia de mi querido amigo, el doctor Minor Andrés Delgado Sánchez, juez digital de Costa Rica y profesor de Derecho Procesal e Informático en la Universidad de las Américas de Costa Rica. También la presencia de Viviana Alvarado, precisamente como de la Oficina de Género del Poder Judicial de Costa Rica, una de las cortes más prestigiosas. Esa hermandad y esos vínculos a nivel Latinoamérica, que los crecemos a nivel internacional, pero nosotros que somos tan parecidos, pues vale mucho la pena. Gracias, amigos, por estar presentes. Y bueno, Vivian López Núñez es la primera jueza digital del Paraguay. Tendríamos que indagar si es la primera en América Latina. Yo no voy a decir ahorita nada, estoy checando ese detalle con puntos, que es lo más factible. Es punto focal de la red de integridad judicial de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, jueza de primera instancia y comercial del 18º turno de la capital, de Asunción, Paraguay, coautora del libro Expediente Judicial Electrónico, lo vamos a presentar en México, ya se comprometió, primer manual de justicia digital del Paraguay, capacitadora y coordinadora del expediente electrónico en los juzgados de primera instancia del Paraguay, activa en el gremialismo judicial desde 2014 y actualmente es secretaria general de la Asociación de Jueces del Paraguay. Ha representado internacionalmente a la justicia paraguaya en varias partes del mundo, en congresos, en seminarios, en la India, en Corea, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en España, en Colombia, en Países Bajos, en Bolivia, en Marruecos, en Austria, en Unión Soviética, Qatar, y hay que agregarle este año México. Cuenta con experiencia
de más de 29 años en el Poder Judicial y 10 años como juez del Fuero Civil y Comercial, y desde hace mucho tiempo, orgullosamente, parte del capital humano maravilloso de la Academia como miembro honorario de nuestra Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Entonces, vamos a iniciar con un tema muy interesante, como todos los que se han venido disertando. Ya estuvieron Teresa Rodríguez de las Heras de España, Enrique Müller de Argentina, Arturo Común de Uruguay, Alicia Monagas de Venezuela, Minor Andrés, que nos acompañó, Delgado de Costa Rica, Andrés González de Costa Rica, está pendiente a Yanira Amoroso porque fue el día que a Cuba se le fue la luz en todo Cuba, y bueno, ahora nuestra querida amiga Vivian López, y después ya estará Isabel Romero Viejo de Colombia, pero tú abordará, Liliana, un tema muy interesante, la tecnología como aliada de la mujer del siglo XXI, y una pregunta muy interesante, ¿cómo evitar que la inteligencia artificial perpetúe la discriminación? El foro es tuyo, Vivian, un gusto tenerte de nuevo y muy pronto nos vemos en México. Gracias, Jesús, por tanto cariño y que se siente, que se siente. Buenas tardes aquí en Paraguay, ya estamos cerca de la noche. Buenas tardes a todos en toda la región y a quienes se están conectando de diferentes partes. Y me gustaría, Jesús, antes de pasar a la presentación, si puedo compartir yo desde aquí. Venimos de una relación ya del 2020, que fue la pandemia, esa gran tragedia que azotó a la humanidad, la que nos unió y la que nos puso en el mismo camino, que es el de la tecnología. Y antes de entrar en nuestro tema, me gustaría primero dedicarle este tema que yo vengo trabajándolo desde el día 1 de mi experiencia como jueza digital. Como jueza, como mujer, como paraguaya, y me siento en eso muy también cercana a las mexicanas, vivimos realidades de discriminación. Vivimos realidades en las cuales ser mujer, ser jueza, ser abogada, ser fiscal, siempre hace que todo sea doble, triplemente más difícil en nuestras sociedades latinoamericanas. Y este tema lo vengo desarrollando a partir de mi propia experiencia, en cómo la tecnología todo este tiempo me ha servido a mí para poder gestionar no solamente mi rol profesional, sino también mi rol familiar, que muchas veces, para no decir todas, se divorcia del rol profesional que ejercemos. Tradicionalmente han sido siempre los hombres quienes han salido del hogar a ganar el dinero y a pagar las cuentas. Pero una vez que las mujeres hemos integrado el mundo laboral y sobre todo el judicial, nos hemos enfrentado a barreras que no se ven, que no se hablan y que no se dicen. Y esa conciliación familiar de poder ser madre, de poder ser esposa, de poder ser jueza, de poder ser profesora en la universidad, de poder compartir con los colegas, de tener una vida social, de ser amigo como con Jesús, eso fue la tecnología la que me permitió conciliar. Por eso elegí ese tema, y este tema que lo vengo trabajando y lo vengo ampliando a medida que la tecnología va avanzando y a medida que yo misma voy avanzando en mi carrera profesional y personal, porque quiero dejar ese mensaje hoy. La tecnología nos es útil, la tecnología es una herramienta validísima, la tecnología es algo ya no opcional, es parte de nuestra vida, es una revolución en la que estamos todos inmersos y nadie nos pregunta si queremos entrar. Estamos ahí. Pero esa tecnología no puede divorciarse de la humanidad, del ser humano, de los derechos humanos, de nuestro rol como seres humanos en nuestra sociedad, como padres, como madres, como amigos, como tíos, como abuelos, como hijos. Ese es el mensaje que yo quiero transmitir hoy, porque siempre he tratado, en todos estos años en Paraguay iniciamos este camino en el año 2016, he transmitido esa idea de que la tecnología nos va a ser útil en la medida que nosotros la gobernemos y no que ella gobierne nuestras vidas, y que ese cambio de chip, ese cambio de pensamiento, esa apertura, esa innovación vaya de la mano con la conciliación familiar y humana. Ese es el mensaje que les quería dar, y dedico este tema también a la gran Ada Lovelace, que muy pocos la conocen, que fue la maestra del algoritmo.
ella decía que las matemáticas nos enseñan a pensar de manera crítica y a cuestionar todo lo que damos por sentado. Y la pregunta que hoy nos hacemos ante todos los desafíos que estamos viendo, ¿cuestionamos todavía ciertas verdades o damos por sentado que lo que encontramos en Google es la verdad? Entonces, ese San Google, ese research de keyword, ¿verdad? Esa investigación que hacemos en el teclado hoy día nos tira verdades por segundo, por milisegundo, y nuestros hijos, me doy cuenta, ya no cuestionan lo que ahí sale. Ya, nosotros somos con Jesús de la generación de los libros, lo que ven aquí atrás. Así está mi biblioteca, cuando la vi me acordé. De la que estoy orgullosísima de haber heredado de Claro, mi madre. los hueles, los besas. Somos de esa generación que investigaba, que cuestionaba, que dudaba y que desafiaba. Y la generación de hoy, lo veo en mi hijo de 11 años, es la generación que todo investiga en Internet y que si Internet o YouTube o Google dijeron algo, eso es la verdad. Entonces, ese es el enfoque que le queremos dar al tema de hoy desde el punto de vista de las mujeres, y ahí la veo a Gregoria, espero que, y la veo a Sofía también, espero que llegue también al sentimiento que quiero transmitir hoy. Bueno, ahí vemos nuestro cartel que me encantó. Jesús, gracias por el diseño tan precioso. A Aurorita hay que darle las gracias a Aurorita que hizo ese diseño. Muchas Aurora, gracias, muchas Aurora. gracias. Y aquí, bueno, llegó el día y llegó la hora. Bueno, es algo bien simple, pero al mismo tiempo bien profundo, y lo traté de armar de manera bien amena, para que sea más una conversación y unas reflexiones finales que nos dejen ideas como para decirnos al final del día hacia dónde vamos. Comencemos con la discriminación, que de todas las personas que estaban ahí para estacionar el auto, la mayoría prefirieron hacerlo con un nombre. ¿Verdad? Tenemos el bias, que se dice en inglés, ¿verdad? Ese sesgo innato cultural de que las mujeres no sabemos conducir, o si conducimos lo haremos de manera menor eficiente que un hombre que ha conducido por más tiempo y que siempre ha tenido el control no solo de los vehículos con motor, sino también antes de los carros, de los caballos, y es una herencia cultural muy fuerte. Este es un video de la India, que sabemos es un país con una carga cultural también de mucha desigualdad hacia la mujer, de un trato muy violento y de conocidas experiencias muy traumáticas para las mujeres en el mundo. No estamos lejos en Latinoamérica de lo que es la India. Quizás creemos que sí, algunas somos privilegiadas, pero hay otras que no. Entonces, esa realidad que creemos, no, eso pasa lejos, acá no es así. A veces como que no queremos ver o no queremos aceptar. Generalmente todos miramos la situación o creemos como abogados que como en las leyes dicen que ya somos iguales en la calle, en la realidad, y aquí vemos cómo en este caso prácticamente nadie quiso confiar en la chica, e incluso, y ahí también hay un cierto sesgo, ¿verdad? Se confió más en un hombre mayor o en un hombre descuidado que estaba comiendo antes que en ella, que estaba impecablemente parada y tiene que estar todo el tiempo, digamos, demostrando de que ella puede hacerlo igual que él. Y los otros con poca disciplina o con poca imagen recibían el encargo gracias al sesgo innato que se tiene cultural. Entonces, quería mostrarles esto como para pensar, bueno, ¿qué es discriminación? Porque siempre pensamos en las grandes discriminaciones. Entonces, pero este es un día a día, irnos a un hotel, irnos a un restaurante, tal vale parking, y si vemos una mujer, ¿le daríamos nuestra llave? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría Mauricio? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría cualquiera de nosotros en una situación así?
al salir de nuestras casas y al entregar la llave de nuestro vehículo. O sea, esa era la pregunta y el ejercicio que les quería compartir. Luego de eso tenemos los sesgos que podemos encontrar en la red, que podemos encontrar en la inteligencia artificial, porque esto que vimos antes corre este video en la red, pero es una realidad física. Ahora vamos a la realidad virtual. Este ejercicio yo misma lo hice cuando elegí el tema y entré en el WhatsApp, en el meta del WhatsApp, y empecé a poner preguntas o afirmaciones. Por ejemplo, organización del hogar, y me aparecía una mujer impecablemente vestida como ama de llaves. Niñera o niñero, y me aparecía alguien, una mujer cuidando bebés. Lo mismo nos preguntamos nosotros si es que llamamos a un servicio de niñeras para nuestros hijos, si vamos a confiar más en una mujer o en un hombre. Lo mismo pasa cuando vemos, como veíamos en la imagen, persona comprando una casa. Generalmente es el hombre el que tiene la llave en la persona comprando un vehículo, o de repente obteniendo las propagandas que vemos obteniendo un préstamo. Generalmente se muestra la imagen feliz de una familia perfecta, ¿verdad? De todos 90, 60, 90, y con una sonrisa de oreja a oreja, donde la mujer le acompaña al hombre que fue el que compró la casa y los hijos están en la foto. Entonces, esto uno encuentra en la inteligencia artificial, pero no porque la inteligencia artificial, como decía Ada Lovelace, sea mala, sino porque recoge los datos de la realidad. Recoge los datos de no solo años, sino siglos de carga cultural, en la cual siempre ha sido así, y muy pocas o muy pocos lo han cuestionado. Como personas del derecho, como hombres y mujeres que abrazamos esta carrera, siempre hemos sido pioneros y pioneras en cuanto a la conquista de derechos. ¿Y por qué se ha tenido que pelear esos derechos? Porque el derecho discriminaba. El derecho discriminó siempre. Pero no porque el derecho sea malo, sino por quién hacía el derecho. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Y eso vamos a ir viendo a medida que avancemos. No es la inteligencia artificial o la tecnología la mala de la película, sino quienes diseñan, quienes dan ese soporte y quienes son los que gobiernan esas decisiones. Lo mismo pasaba con las leyes. Cuando en la Revolución Francesa, que sabemos bien fue una revolución burguesa, las mujeres reclaman ser ciudadanas, la respuesta fue no. Cuando Susan B. Anthony en Estados Unidos reclama votar y la quieren llevar presa por votar, cuando no estaba ni siquiera prohibido, la llevan a juicio y la condenan a una multa por haber ejercido el derecho a votar. Incluso a los hombres negros, Lincoln le daba más privilegios que a las mujeres negras. Y tardaron casi 100 años en que las mujeres norteamericanas, las estadounidenses pudiesen tener ese ejercicio de los derechos civiles, al igual que los hombres blancos. Lo mismo pasó con el sufragio. Sabemos perfectamente que en Inglaterra y en Estados Unidos tuvieron que esperar la Primera Guerra Mundial, ese desastre que implicó la guerra, ese descalabro humano, que las mujeres salieron del hogar para poder suplir ese espacio que habían dejado los hombres que fueron a la guerra, y ahí recién se les reconoció por una cuestión ya imparable el derecho a sufragar, y tampoco fue universal y tampoco fue automático. En ese sentido, México fue siempre pionero. Paraguay fue el último en la región en tener el voto para la mujer.
nos vino el voto gracias a Evita Perón, porque en Argentina Evita había conseguido el voto para la Argentina y Paraguay siempre va al compás de la Argentina en lo bueno y en lo malo, por una cuestión de influencia regional. Y las paraguayas, cuando creyeron que avanzaron con los derechos civiles allá por el 63, había sido retrocediendo y tuvieron que esperar hasta 1992 para tener igualdad de administración de los bienes del hogar, cuando recién cayó la dictadura aquí en el 89 y el nuevo Congreso de la Democracia pudo aprobar esa administración de los bienes. Las paraguayas tenían que pedir permiso para trabajar fuera de casa, autorización del marido para poder tener una tarjeta de crédito, no podían tener una cuenta bancaria sin permiso, las casadas. Las solteras tenían libertad y las casadas la perdían. Esa realidad del derecho, que no es un invento, que es una realidad histórica, ha dejado secuelas, primero en nuestro colectivo tradicional latinoamericano y luego esas consecuencias de que ciertos oficios son para la mujer, ciertos permisos se les tiene que dar porque son como hijas de un matrimonio y no iguales. Eso se ve luego, se ve en la internet, en las imágenes, en los datos, en la información y en todo lo que recoge la inteligencia artificial para respondernos una simple pregunta como ¿quién cuida a los niños? ¿Quién evalúa inversiones? ¿O quién es CEO de una empresa? Y eso no nos damos cuenta y consumimos, y consumen nuestros hijos, y después consumirán nuestros nietos. ¿Y eso acaso no perpetúa la discriminación? Una imagen vale más que 1000 palabras. Si nosotros le preguntamos al ChatGPT o al DeepSeek o al que quieran, hagan ese ejercicio, al que quieran, pregúntenle y les responde así, eso quizás en nosotros que ya venimos de los libros vamos a cuestionarlo, pero en las nuevas generaciones no se va a cuestionar y va a continuar de esa manera. Por eso es muy importante este espacio que Jesús tan gentilmente me ha otorgado para poder poner en el debate, poner en la agenda y no separar la evolución de los derechos de las mujeres en el mundo de la evolución de la inteligencia artificial. Porque si los separamos, las mujeres en el mundo vamos a perder y también los hombres van a perder porque siempre van a estar condenados a los mismos oficios, a las mismas responsabilidades y a las mismas cargas culturales de todos estos siglos que venimos recibiendo. Si el hombre no provee en el hogar va a ser considerado un inútil y la mujer siempre va a ser opcional, lo cual no es justo. Es injusto que al hombre se le exija siempre más en cuanto a lo económico y a la mujer se conforme con ser el segundo o tercero, o segundo o un sueldo o un ingreso de apoyo y no vital. Bueno, vamos avanzando. Por último, y les adelanto que esta escena que van a ver ahora es real, no es dramatización. Ocurrió ayer aquí en Paraguay. Nos golpeó a todos y lo que van a ver, la verdad que no tendría que ocurrir en el 2025, no tendría que ocurrir en un país democrático, no tendría que ocurrir en ningún país. Nacer en Paraguay aún hoy en el 2025 es sinónimo de discriminación y de violencia. Y esa carga cultural que se va transmitiendo, incluso de madres a hijos, la vemos reflejada en ese imagen. Él la bofetea y después los policías le reclaman y le dice él en guaraní, es siriri, que significa salgan de aquí rápido, váyanse rápido. Es una expresión en guaraní que se usa para los animales. A los perros, a los gatos, cuando uno los quiere espantar de un lugar, se le dice es siriri. Y esa imagen es la que refleja esa realidad que vimos primero, casi simpática en cuanto al ballet parking. Luego, artificial con las imágenes del ChatGPT.
y muy real ahí con este hecho que ocurrió apenas ayer y fue viralizado en todo el país. Y obviamente reaccionó el gobierno, reaccionó la Secretaría de la Mujer, reaccionaron muchas instituciones, pero esos comunicados o esas palabras de apoyo vemos que siempre quedan en discursos y nuestra realidad y golpea, indigna, golpea, da impotencia. Y me pareció importante compartirles porque si no entendemos esas circunstancias, vamos a estar hablando artificialmente del problema y la idea es dejar justamente un cuestionamiento real y no un cuestionamiento artificial. Ahora pasemos a la tecnología. Vimos la realidad de la mujer no solamente en América Latina, sino en el mundo, en Paraguay y en la red. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona lo que hoy, Dios mío, nadie puede vivir sin internet, ¿verdad? O sea, incluso estamos hablando de que el agua potable creo que está al mismo nivel de tener un wifi cerca. Los niños hoy a donde van, y los grandes también, vivimos, a veces me da miedo que nuestra mano se transforme en una especie de portacelular, ¿verdad? Y vivimos pendientes de la conexión, de estar conectados, de saber qué pasó, de las noticias, y también de cuestiones quizás que no hacen al trabajo, pero sí a la diversión. Nos divertimos, nos comunicamos, aprendemos y lloramos a través de la internet. Vimos en el video de la inteligencia artificial cómo hay sesgos innatos en las búsquedas. ¿Y cuáles son estos tipos de sesgos que encontramos? Encontré 5 que me parecieron, como para resumir, algo que podría darnos incluso, como decimos, le dije a Jesús, para un taller mucho más largo. 5 sesgos para tener una idea acabada y bien concisa. Los demuestra que son la información disponible que hablamos, las fotos del hombre generando negocios, la foto del hombre blanco, porque tampoco vemos un CEO indígena, con rasgos indígenas, no vemos un CEO con rasgos afroamericanos, no vemos un CEO con otro tipo de características. Vemos un hombre apuesto, flaco, joven, que también es un sesgo, ¿verdad? No solamente de las mujeres, sino también de la edad. Esas son las fotografías que vimos en ese video. Lo mismo pasa con las personas que cuidan a los niños. Se ven personas jóvenes, como que las personas mayores no son aptas, o se ven personas estéticamente o armónicamente para los estándares occidentales de belleza bellas, ¿verdad? O sea, no vamos a ver una persona como la que vemos todos los días en la calle o como la que vemos todos los días en nuestro día a día. Ese es el sesgo de muestra. Los recuerdos. Todo lo que va ingresando, todos los datos que tiene la inteligencia artificial son imágenes que a veces, por ejemplo, si vemos un celular nuevo, una foto de un celular, de un móvil nuevo, y un celular roto y viejo, salen como iguales. No distingue lo que funciona de lo que no funciona y te muestran imágenes que son similares, pero en realidad el contenido es diferente. Y de asociación, que es muy importante lo que recién decíamos y lo que vimos. Un buen ejemplo es, como contaba Jesús, la medicina, que yo creo que la inteligencia artificial para los datos estadísticos en cuanto a investigaciones es maravillosa, porque en eso las matemáticas son superlativamente importantes. En cambio, en cuanto al género, vemos que siempre que busquemos, pongamos la palabra médico, vamos a encontrar hombres, sobre todo en el español que tenemos género, pero si probamos en un idioma sin género como el inglés, igual sale no. Y cuando buscamos enfermeras en español, vamos a encontrar mujeres. Y vamos a ver las menos de las veces enfermeros hombres.
lo vemos siempre en los hospitales cuando nos toca ir. Si vamos a una zona de pediatría, la mayoría pueden ser mujeres pediatras, porque se asocia el cuidado de los niños con las mujeres. Y si vamos a oncología o vamos a cardiología, la mayoría van a ser hombres. Es una tendencia que todavía está instalada y que a través de las imágenes, lo grave no es que sea así, lo grave es que perpetúe en el tiempo. Entonces, cuando una niña de 10 años busca un oncólogo y ve hombre, va a pensar, bueno, yo no puedo ser oncóloga, tengo que ser pediatra. Entonces, instintivamente va entrando en la memoria y en el colectivo imaginario de nuestras nuevas generaciones. La medición, los datos de baja calidad y del pasado. ¿Qué pasa cuando no tenemos datos actualizados? Tomamos malas decisiones. Si no tenemos estadísticas actualizadas y bien hechas, tomamos malas decisiones. Esto de medición es muy importante, sobre todo para nosotros los abogados y abogadas y jueces y juezas, porque en el momento de utilizar inteligencia artificial para la toma de decisiones necesitamos datos de calidad y datos actuales. ¿Y qué pasa también ahí? No podemos fiarnos 100%, a diferencia de los médicos, de la tecnología y de la inteligencia artificial, porque caso a caso va cambiando. Y el derecho tiene una gran virtud. El derecho cambia la historia. Una sentencia puede cambiar un país, puede cambiar una sociedad. La sociedad cambia sin pedirle permiso a nadie, pero la sentencia lo confirma. Las grandes sentencias de la historia son las que abrieron el camino para que la legislación pueda cambiar. A veces viene la legislación primero, pero si hacemos un estudio, por lo menos de los últimos 200 años de evolución del derecho, vemos que grandes sentencias han sido la puerta para que las reglas cambien, para que las mujeres podamos trabajar, para que los obreros tengan las horas, las 8 horas, las vacaciones, los aguinaldos, los derechos sociales, para que grandes verdades que estudiábamos como que eso es así, como reglas inmutables, han cambiado. El mismo daño moral, el daño moral en Francia se genera a través de los tribunales. Cuestiones que ningún legislador se iba a poner a cuestionar o incluso a debatir a través de la sentencia han sido el primer camino, la puertita que abrió la posibilidad de cambiar la realidad de esas personas primero y de toda la sociedad. El gran ejemplo que tenemos, y ahí cerca de México, en el norte, es de la gran Ruth Bader Ginsburg, que a través de su sentencia de caso por caso fue demostrando cómo las leyes discriminaban a la mujer y al hombre. Y gracias a esas sentencias, una tras otra, fallo tras fallo, demostró que esas reglas debían ir cambiando. Si bien en el derecho continental tenemos las estructuras de nuestros códigos civiles, vemos como nuestros códigos civiles, en el caso paraguayo, por ejemplo, siempre ha discriminado a la mujer. Se han tenido que hacer leyes especiales que modifiquen esos artículos de los códigos tradicionales decimonónicos, hechos mirando al gran código de Napoleón, que en su momento fue muy revolucionario. En su momento fue un acto de revolución burguesa, de darle poder al ciudadano por encima del noble, de darle igualdad de condiciones a dos personas que contrataban, que podían decidir su destino, cuando la nobleza era el único estamento social que podía decidir su destino. Ven cómo el derecho ha cambiado nuestra historia para mejor, nos ha abierto las puertas, nos ha mejorado la calidad de vida, así como la medicina con su investigación nos ha permitido vivir hasta más de 90 años y con una salud que ni podríamos haber soñado hace 100 o 150 años. Entonces, esos datos que vemos, esos sesgos que hay, que la inteligencia artificial está absorbiendo
de sentencias incluso, que pueden ser muy atrasadas en el tiempo cultural, son las que después se usan para las decisiones judiciales. Por eso es muy importante que los jueces, cuando empecemos a usar inteligencia artificial para las grandes decisiones, la usemos hasta cierto punto y siempre exista un margen de humanidad en la decisión que permita que no se perpetúe esas decisiones del pasado mirando al futuro. Y la automatización, que es consecuencia de esa medición, esa dependencia acrítica del resultado que nos otorga la inteligencia artificial en sus múltiples usos. Los resultados que nos da la automatización, tenemos que cuestionarlos. No debemos aceptarlos automáticamente, como dice su nombre. Es muy útil en decisiones parecidas, iguales, sobre todo yendo al campo judicial. En juicios, yo soy jueza civil, por ejemplo, en los juicios de cobro de dinero que tenemos por montones y que lo que se espera es que el cobro se efectivice y se efectivice rápido. Y que hoy son la causa de la mora del Poder Judicial. Un 80% de los juicios civiles en Paraguay son juicios de cobro de dinero, de cobro de deudas. Y ese cobro de deudas tiene que ser simple, tiene que ser corto, tanto para el acreedor como para el deudor. Pero cuando siempre de 100 casos habrá 10, 15 que salen de la regla, tenemos que apartarnos de esa automatización cuando vemos que esa automatización puede llevarnos a cometer una injusticia. Porque la justicia no es matemática, a diferencia que el algoritmo. La justicia no es matemática, ni va a ser nunca. Por eso yo personalmente no le tengo ningún poco de miedo a la inteligencia artificial, porque creo que para eso estamos. Para eso estamos, para saber usarlo. Y ese instinto que uno va desarrollando a lo largo de la carrera como juez, como jueza, ese instinto que uno ve en las audiencias, esa humanidad que lee otra humanidad, es la que permite tomar decisiones justas y no solamente legales. Porque la automatización puede darnos decisiones legales, pero injustas. Entonces, estos 5 sesgos son los que tenemos que conocer y tenerlos, digamos, en nuestra mente, atentos para poder reconocerlos al verlo. ¿Qué son los algoritmos? Ada Lovelace hizo el trabajo, se dio el trabajo en una sociedad gobernada por hombres, en un mundo gobernado por hombres, de investigarlo. Y recordarán que ella era la hija de un gran poeta, de Lord Byron, y ella tuvo la posibilidad, a través de su pareja, de dedicarse a la matemática. Las grandes mujeres de la historia generalmente o tuvieron un padre que les abrió el camino, o un esposo que les pudo hacer, como diríamos en el sur, el aguante, ¿verdad?, de poder llevar una carrera al igual que ellos. Pero para nosotros como abogados, el algoritmo, si lo vamos a definir desde el punto de vista de la interpretación, es una opinión matemática. Porque los algoritmos, al igual que la ley, hacen personas humanas que crean algoritmos para encontrar soluciones a ciertas cosas. Entonces, cuando la ley antes decía que la mujer no podía administrar los bienes, ¿quién dijo eso? Un Congreso gobernado por hombres que decidían el destino de la mujer. Cuando la ley decía que el voto era solo para los hombres mayores de 25 años, con propiedades y con ciertas reglas, cuando no había sufragio universal, ¿quién decía eso? ¿La naturaleza? No. Lo decían seres humanos. ¿Y quiénes eran? Hombres de poder adquisitivo, generalmente blancos, con educación, con acceso a un nivel de vida
altos, privilegiados, que decidían el destino de los no privilegiados, y entre ellos las mujeres. Entonces, lo mismo pasa con los algoritmos. ¿Quiénes hacen los algoritmos? Comparemos el algoritmo con la formación de ley. ¿Y qué es el ADM? Es, como dice, ahí me equivoqué, puse en inglés y puse en español, ¿verdad? Pero se entiende que es Automated Decision Making, que es la manera de que esa aplicación nos da la respuesta automáticamente, que veíamos viendo el sesgo de la automatización. Podemos usarlo en la mayoría de los casos, pero en otros casos tenemos que ir separando el caso completo. Y las dos cuestiones que yo reduje a dos, porque hay muchas otras, pero me parecen muy importantes: la neutralidad y la transparencia. ¿Es realmente la Internet neutral? ¿Y es realmente transparente? ¿Sabemos quién hizo el algoritmo? ¿Sabemos cómo se hizo y sabemos cuál es su objetivo? ¿Tenemos esa información a mano? Entonces, esa neutralidad y esa transparencia, si hacemos el paralelo a las leyes son neutrales, realmente, son iguales para todos. Cuando se confecciona una regla, una ley, un artículo, un reglamento para solucionar un problema, quienes la hacen son neutrales en su pensamiento, no tienen sesgos, no tienen íntimas convicciones negativas hacia las mujeres, hacia los afroamericanos, hacia las personas mayores, hacia los discapacitados. Esa neutralidad, ¿quién la decide? Porque la arquitectura de Internet nos vende la idea de que la Internet es neutral y de que todos tenemos el mismo acceso y de que todos navegamos en igualdad de condiciones y de que el algoritmo no nos limita nuestro acceso a información. Pero, por ejemplo, si a Mauricio le gusta el reggae y escucha reggae, el algoritmo automáticamente le va a tirar todo lo que sea acerca de Bob Marley. Y si a Jesús le gusta el tango, automáticamente el algoritmo le va a tirar todo lo que es relacionado con el tango, con Argentina, con Buenos Aires. Entonces, ¿somos realmente libres en la Internet? ¿Y por qué puse calendario de Google? Porque hace poco, habrán visto en las noticias, en el calendario de Google se borró el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Ustedes se acordarán que hasta hoy uno entra en Google y siempre hay algún dibujo alegórico al día en el que estamos. Y el 8 de marzo siempre se veían imágenes de mujeres, las famosas de Chicago, o las mujeres que peleaban los derechos, ¿verdad? Y este año nada. Eso es neutralidad. Eso es coincidencia. Esa es una verdad revelada. Bueno, y lo mismo la transparencia. ¿Quién decidió que eso se borre del calendario de Google? Hay alguien detrás de esa imagen. No es que sale, no es que fluye como el agua de un manantial, ¿verdad? Esa información que nosotros recibimos no fluye libremente. Y esos algoritmos entonces son la opinión de alguien, o de algo, o de un grupo de personas, o de un grupo que tiene ciertas tendencias para un lado o para el otro. Entonces, estos términos tenemos que incorporarlos para cuestionar esas realidades, esas verdades que vemos en la red. Natalia Suazo es una experta UNESCO que vino a Paraguay. Ella es argentina, pero vino de la oficina de UNESCO Colombia y nos trajo muchas situaciones para que los jueces vamos a enfrentar con la inteligencia artificial. Y me tomé el atrevimiento de compartir un pedacito de su presentación y ver lo que es la transparencia algorítmica. ¿Qué pasa? Como les decía, ¿cómo sabemos quién hizo ese algoritmo o quiénes hicieron o para qué se hizo?
Y eso hoy, para la mayoría de nosotros, es chino básico, ¿verdad? O sea, no entendemos lo que vemos. O sea, es algo que supera a nuestra formación, a nuestro conocimiento. Bueno, entonces, comparemos la formación del algoritmo con la formación de las leyes. Hoy prácticamente todos los congresos del mundo, y vemos imágenes a diario, debaten por la televisión. Se debate, se puede ver en un celular, se puede ver en una imagen de televisión. Vemos esos debates y eso es transparencia. Vemos incluso cómo se llegan a pegar muchas veces en los debates, ¿verdad? Entonces, lo mismo, a eso tenemos que apuntar con las empresas que generan estos algoritmos. Y el Tribunal de Justicia Europeo ya lo dijo. Y dijo que los no tienen permitido o no pueden divulgar su algoritmo debido a consideraciones de propiedad intelectual o secretos comerciales para escapar a su responsabilidad. Porque la gran palabra aquí es la responsabilidad de quienes hacen esos algoritmos y lo que puede llegar a provocar. Y para que haya un Estado abierto, un Estado que no discrimine ni hombres, ni mujeres, ni grandes, ni chicos, tenemos que tener tres elementos: la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. Y en rendición de cuentas volvemos a la palabra responsabilidad. Y esos sistemas, esas ADM, esos sistemas de toma automatizada de decisiones, son conocidos, la mayoría lo conocemos como la inteligencia artificial. Entonces, estas ideas no tienen que ser solo del gobierno que decide hacer una ley. También tienen que ser aplicadas cuando el gobierno usa inteligencia artificial o cuando las empresas que consumimos, todo lo que consumimos, nosotros somos el producto, no se olviden, somos nosotros el producto. Cuando consumimos, tenemos derecho a saber por qué estamos nosotros en ese mundo de algoritmos y qué nos está llevando, a dónde nos está llevando y qué es lo que se pretende, ¿no? Para que nosotros seamos capaces de decidir con información suficiente. Es como una especie de consentimiento informado cuando entramos al médico. Si vamos a entrar al quirófano, nos informan de lo que nos van a hacer. Nos sometemos igual, pero estamos en conocimiento. Esta imagen seguro a todos les suena. Hace poco, el 20 de enero, en Estados Unidos, cuando asume Donald Trump, estas 4 personas estaban detrás de él. Todos, la mayoría seguramente sabemos quiénes son. No vemos ninguna mujer ahí, ¿verdad? Y son los 4 CEOs de las 4 tecnológicas más poderosas del mundo. Hoy en día, ¿verdad? Esto genera no solo animadversión en muchas poblaciones, en muchos países, sino también uno se pregunta, ejemplo, el 8 de marzo se borró de Google, ahí está el CEO de Google. ¿Por qué? Para darle gusto al nuevo gobierno, a la nueva tendencia política. Vemos cómo la inteligencia artificial, la tecnología, el manejo de la información no se separa de la política y de los intereses del poder del pueblo. No se separa, no es neutral. Y esa es una opinión personal, ¿verdad? Aclaro. Y la transparencia, cómo se manejan, cuánto ganan, qué hacen con ese dinero, qué financian con ese dinero. Al igual que se les exige a muchas otras empresas decirlo, ¿por qué a las grandes tecnológicas no se les va a exigir nada? ¿Y por qué vemos estas personas en un acto político, quizás el más importante del mundo este año? ¿Por qué vemos a estas personas? ¿Por qué estas personas están interesadas en que una persona esté al frente de un gobierno tan influyente como el estadounidense? Porque hace las reglas, porque influye en las reglas de control. Ahora, vemos mujeres entre estas grandes tecnológicas, ahí vemos los números y vemos que somos minoría. Entonces,
todos esos sesgos que vimos, vamos a verlos repetidos y repetidos, porque esos 4 que vimos ahí no están en este momento, digamos, con la tendencia de eliminarlos. Al contrario, van a aumentar. Y podemos regular o no. Muchos van a decir que no. Y ahí ya entra la ideología de cada uno, ¿verdad? Si el Estado debe regular o no debe regular, si debe limitar o no debe limitar, si debe quedar en el mercado. Y los Estados simplemente tienen que mirar. Aquí les dejo, me parece interesante, el primer kit de herramientas que sacó UNESCO con relación a la ética y al Estado de Derecho en el uso de la inteligencia artificial. Con ese link uno tiene acceso a un material muy importante, muy interesante y que resume un poco todo lo que estamos hablando. Excelente. Y está orientado a los poderes judiciales. Y aquí vemos la ley que sacó la Unión Europea y vemos los niveles de riesgo que ellos encontraron. Es un primer inicio. Yo creo que este es el primer inicio y va a ir aumentando a lo largo del mundo, en Latinoamérica, en Europa. Y Estados Unidos creo que va a ser el último porque ellos se resisten a todo tipo de regulación. Una cuestión, como decimos, ideológica. Ahí también está el link de la ley, que es larguísima, ¿verdad? Hay que tomarse su tiempo para leerla. Este reglamento europeo es un primer paso. Y yo creo que es un primer paso demasiado importante, porque sin reglamentación caeríamos. ¿Qué hubiese pasado si los estados no hubiesen dado el voto a la mujer o la igualdad de bien, el acceso al patrimonio de los bienes? Seguiríamos igual que hace 100 años. ¿Y cómo puede la inteligencia artificial beneficiarnos y no solo perjudicarnos? Y aquí les dejo 2 ideas que encontré después de mucha búsqueda. Una, ¿dónde somos más desiguales? ¿En el trabajo? No, en el hogar. En el hogar la carga del cuidado en la mayoría cae sobre los hombros de las mujeres, no solo el cuidado de los niños o de los ancianos o de los mayores, sino también en el quehacer del hogar, en quien lava los platos, en quien lava la ropa, en quien limpia la casa, en quien cocina. Y esta es una aplicación Cuidos que se hizo para distribuir las tareas del hogar de manera equitativa. Para las nuevas generaciones es muy útil porque todo se le pregunta al celular. Se cargan las actividades y esta aplicación las divide en horas y en días de manera igual. Y le da alertas a la persona diciendo, ahora te toca limpiar el baño. Qué bueno. Y la otra que encontré es un chat de inteligencia artificial en el cual las mujeres que están sometidas a violencia pueden recurrir, sobre todo para consultar si están siendo víctimas de violencia, porque tendemos a negarlo. A mí no me está pasando, eso no era para tanto, no me están acosando y no tenemos a quién contar. Cuando nuestra propia pareja o nuestros propios compañeros de trabajo o nuestro propio jefe es el que está ejerciendo esta violencia. Y es una innovación también que me parece útil usar ese algoritmo en versión opuesta para equilibrar esa desigualdad. Y 5 reflexiones, 5 pasos para ir terminando. El primer paso, como vimos en los 3 videos, es aceptar que existe en la realidad física esa discriminación, esos sesgos y esa violencia. No es un invento, porque se sigue negando la existencia de la violencia. El segundo paso es conocer y comprender cómo funciona la Internet, cómo funciona la tecnología y cómo funciona la inteligencia artificial. Y que no es agua de un manantial que se genera por generación espontánea, sino que es producto de nuestra cultura. Absorbe nuestros defectos y nuestras virtudes. El tercer paso es entender que esa neutralidad y esa transparencia, en mi opinión personal, debe permanecer en poder de los estados y no de los mercados. La regulación sí o sí es necesaria, porque el límite al poder históricamente ha sido y será siempre la ley. Y el cuarto paso
es desmitificar que las respuestas que da Google o que da cualquier buscador de Internet es una verdad revelada. Que las respuestas que nos da la inteligencia artificial es indiscutible. Que cuestionemos, como decía Ada Lovelace, esas verdades. Y por último, es una vez conscientes de que esa realidad de discriminación, sesgo y violencia sigue existiendo, aún hoy en el 2025, en Occidente incluso, tengamos la capacidad de promover a través de la inteligencia artificial equilibrios a esas inequidades, como las aplicaciones que les dejo aquí. La aplicación contra la violencia y la aplicación de cuidado, que son mínimos ejemplos en un mar de posibilidades. Pero cómo esa capacidad de la tecnología de darnos respuestas para discriminarnos también se puede usar para ayudarnos a equilibrar esa discriminación. Y con eso me despido. Gracias. Jesús, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Muchas inquietudes ha generado esta conferencia extraordinaria. Y vamos a iniciar con Milon Andrés Delgado Sánchez, que también ha sido ponente en este importante congreso, juez judicial de Costa Rica y profesor de Derecho Procesal Informático. Por favor, Milon, adelante. Muchísimas gracias, don Jesús, y un gran saludo a todos y a todas. Muchas gracias, doctora Vivian, por tan excelente exposición. Un gusto compartir con ustedes, como siempre. Sí, bueno, básicamente un par de preguntas. Acá particularmente en Costa Rica nos ha costado bastante en las diferentes materias, aún sin inteligencia, sin someter eso a inteligencia artificial, como es la perspectiva de género en sentencias. La verdad es que ha sido un reto enorme, a pesar de que Escuela Judicial ha trabajado en eso de forma pues, progresiva, pero ha sido bastante retador. Entonces, en ese sentido, la perspectiva de género en resoluciones judiciales, en sentencias, aplicándolo al ámbito de la inteligencia artificial, doctora, usted nos recomendaría que esa perspectiva se incorpore de forma previa cuando ya estemos utilizando algoritmos para resolución, o la dejamos para el control, como quien dice, en ese sentido posterior, ¿verdad? Es decir, para el control humano, como usted bien lo dijo, que bueno, en las decisiones judiciales probablemente sigamos manteniendo un control humano sobre las decisiones judiciales. Básicamente esa es la primera pregunta, ¿verdad? ¿En qué momento incorporar esa perspectiva? Si en el momento de la programación algorítmica o la dejamos para el control humano de la resolución. Y la otra, me llamó mucho la atención una particularidad que comparten con nosotros en la cantidad de procesos. Usted como jueza civil, doctora Vivian, que nos comentaba que comparten el 80% de juicios o casos cobratorios. Bueno, es una particularidad en Costa Rica, ¿verdad? Y en América Latina, En América Latina es la tendencia. Exacto, en Colombia está muy similar y muy similar estamos en Costa Rica, exactamente. Entonces, al margen de básicamente aprovechando su experiencia de jueza civil, pues también me gustaría saber si tienen alguna herramienta ahorita de inteligencia artificial a ese tipo de procesos que son un poco más automatizables, aunque como bien usted lo señaló, pues existirán casos pues que se diferencian un poco en sus particularidades. Básicamente esas dos consultas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Milor. Un gusto tenerte en esta conferencia. Muchas gracias. Pues igualmente. Adelante, Vivian. Te agradezco ambas preguntas y la verdad que es muy interesante porque me permitís explayarme un poco. La perspectiva de género, yo personalmente creo, y de la experiencia que vi ya en España, donde sí se aplicó en casos de violencia y que muchas veces fue negativa, la inteligencia artificial aplicada a esos casos. En Brasil, por ejemplo, en el fuero penal no aplican inteligencia artificial porque consideran que el fuero penal es caso por caso y no las estadísticas, no es como en lo civil, como los casos de cobro de dinero que son estandarizados. Yo creo que América Latina todavía no está en condiciones de tener datos suficientes de sentencias con perspectiva de género como para aplicarlo, digamos, matemáticamente. Nosotros todavía estamos construyendo, mejor dicho, peleando con una realidad, como vimos en los videos, que no nos permite darnos ese lujo.
Entonces, lo que es sobre todo violencia, ¿verdad? Yo creo que se tiene que usar la inteligencia artificial quizás para acelerar esa denuncia, para conectar con la policía, para alertar los peligros, pero no para la decisión. Yo creo que eso es humano, eso tiene que verle al juez, tiene que sentirle a la víctima, tiene que verle al agresor, o sea, no se puede automatizar. Sobre es muy todo, buen tema de debate, Lilian, en mesas, sí, para ver nuestros países. Porque por lo menos en Paraguay, nuestra sentencia de perspectiva de género son mínimas, no tenemos datos suficientes, ni siquiera en la Corte Suprema. Los casos de feminicidio son muy pocos los que han llegado a sentencia, incluso hasta la Corte. Entonces, yo creo que sin esos datos, cuando eso se estandarice, en el sentido de que cuando haya más información y de mejor calidad, podemos animarnos a empezar. Esa es mi opinión. Ahora, con relación a lo civil, nosotros todavía no contamos con una herramienta, rogamos por contar con una herramienta que nos permita estandarizar estos casos. Y yo soy de la opinión, y quizás muchos me van a decir, pero bueno, o sea, que rogamos, a veces no pidas porque se concede, no sabemos. Sí, yo creo que los jueces tenemos que dejar de ser secretarios de los bancos. Yo creo que los jueces, no solo en Paraguay, en toda la región, hacemos estos juicios de cobro porque están en nuestros códigos, pero estaban pensados para pocos casos, no para la masividad que hoy tenemos, donde el crédito se ha extendido a todas las áreas, a todos los niveles sociales. Entonces, esto se tendría que, incluso creo que en Francia tienen jueces de ejecución privados, ¿verdad?, para este tipo de cobros. Yo creo que los tribunales tienen que defender los casos de violencia, los casos de atentado contra los derechos humanos. Nos tenemos que enfocar en los casos donde los seres humanos debaten su destino. Y los cobros de dinero no tienen que ser la principal ocupación de los jueces. Esa es mi opinión. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Vivian. Magistrado José Luis Aranda, presidente del capítulo Guanajuato de la Academia Mexicana. Adelante, José Luis. Perdón, doctora, muchas felicidades por su excelente ponencia, muy interesantes datos, y uno no se hubiera imaginado que la tecnología se está implementando con este tipo de sesgos y situaciones. La pregunta aquí sería, ¿es posible implementarlos? Que creo que la respuesta es un poquito obvia, pero que las leyes, que los tribunales refuercen controles a toda la tecnología relacionada con la inteligencia artificial, para que ella misma pueda percibir, procesar información y darse cuenta de datos que incluyen sesgos, que pueden incluir procesamiento de datos con perspectiva de género, sin estereotipar, sin generar discriminación o afectación a los derechos de las mujeres? Gracias. Adelante. Gracias, José Luis. Yo creo que así como vimos, así como los seres humanos fuimos quienes hicimos las leyes que discriminaron, y hoy se siguen haciendo, ¿verdad? Que también, sí. Sí, y hoy son los seres humanos los que desarrollan los algoritmos. Siempre y cuando se tenga intervención en ese manejo, en esa construcción, se puede llegar a tener algoritmos que detecten discriminación. Pero para eso primero tenemos que aceptar que existen. Porque si no aceptamos que existen, si somos todos iguales, acá no hay discriminación, la Constitución dice que tenemos derecho a lo mismo, entonces si partimos de esa premisa falsa, porque es falsa, claro, entonces vamos a seguir construyendo algoritmos que discriminan. Pero para eso tiene que haber esa mentalidad también en las grandes tecnológicas. Y vimos que no la hay. Entonces ahí vamos perdiendo la batalla grande. Sí, ya se vio. Y ¿sabes qué? Fíjate, Vivian, este tema que abordaba siempre la Corte Interamericana de la vocación transformadora, que no se ha trabajado en el tema, porque alguna vez platicando con Montserrat Jiménez, tu paisana, amiga común, secretaria de Conmebol,
O sea, cómo ganan tanto un hombre y tan poquito una mujer. Y las mismas mujeres no consumen el fútbol de las mujeres. No hay estos FIFA de jueguitos de mujeres y muchos temas que hay que trabajar. Entonces, si no hay esa vocación transformadora, es una complejidad. Además, en la triada de la normativa, de las políticas públicas y de los recursos, hay que invertirle también. Y muchas veces nuestros países no le dan la trascendencia que tiene. Pero qué bueno, se está generando esto muy interesante. A ver, Mauricio Rosales del capítulo Nayarita, muy versado en estos temas de inteligencia artificial, todos los temas de tecnología. Adelante, Mauricio. Doctor Jesús, le agradezco y también a la doctora Vivian. Excelente ponencia. Yo vengo del área tecnológica, ¿no? Yo en ese Así es. sentido, la No, parte pero es importante de... porque esta es una visión, no sé, de hecho, por ejemplo, va a haber médicos especialistas en inteligencia artificial que ahorita vamos a anunciar. Esto no es del abogado. O sea, al final Sí, de cuentas tenemos que apoyarnos. Adelante, Mauricio. sí, justamente en ese contexto, ¿no? A la hora de que uno entrena el modelo inteligente, pues vaya, vas a diccionarios de palabras, etcétera, y tú tratas de ponderarlo con base a la información que lo estás nutriendo. Y en esa parte, a la hora de que uno aborda la cuestión pues, jurídica, lo que usted ha platicado, y sí me mete mucho ruido. ¿Por qué? Porque uno cuando entrena el modelo de este lado, pues supones que tienes un preprocesamiento de los datos bueno, estás depurando bien la información, tratas de tener clases balanceadas, en este caso pues el género, ¿no? Precisamente. Y aquí viene la parte interesante, o sea, en el contexto latinoamericano, que como lo han mencionado, están las regulaciones sobre la IA y está en evolución apenas. Digo, sí hay lineamientos en Europa, pero aquí en Latinoamérica todavía está viéndose cómo En se pañales. mitiga ese escenario, ¿no? Y con respecto a esto, ¿no? Las tecnologías vienen de empresas privadas, o sea, que están fuertemente ligadas en las decisiones críticas con el entrenamiento de la información de justicia, de contrataciones, como lo mencionó, financiamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo con la parte del género. Entonces eso sí es lo que a mí esa cuestión, por ¿Cómo ejemplo... se nutre y quién lo nutre? Todo esto, ¿eh? Sí, o sea, uno ya como programador te lo dicen, a ver, tiene estos datos, pues te entrénalo y que te dé resultados con una buena precisión, tratando de reducir el bias, por ejemplo, pero aquí con la cuestión del género, ¿no? ¿De qué mecanismos debería de adoptar los sistemas jurídicos de nuestra Sí, para región? nutrir. Pues para fomentar la transparencia, la equidad de los modelos inteligentes y asegurando también esa cuestión de, a ver, rindan cuentas y respeten principios de derechos humanos a las empresas y que también, pues justamente esto, ¿no? Ahora de este contexto, los datos, ¿cómo podría uno equilibrarlo para este escenario, ¿no? Sí, buena pregunta. Sí, sí, o sea, ahí sí, porque ya lo Ma- vimos, como decía la doctora Vivian en Google, que adelante, Vivian, qué interesante, porque esto ya con la sociología urbana nos lleva al tema de la especialización, pero al manejo interdisciplinario. Aquí no es de que el abogado, no, el ingeniero de datos, el médico, etcétera. ¿Cómo ves este planteamiento, Vivian? Y, Gracias, y yo, Mauricio. Mauricio, que lo vi todo el tiempo que iba exponiendo, y perdón que te usé de ejemplo muchas veces, creo que logré el objetivo. Contigo confirmo que logré el objetivo, que es cuestionarnos, era cuestionarnos lo que hacemos, nosotros los Sí, jueces en nuestro lugar, desde la academia y ustedes desde la programación, del diseño de ese algoritmo, unimos los mundos, porque así como la perspectiva de género es transversal a todos los fueros de todos los tribunales del mundo, y la perspectiva de género es transversal a todas las áreas y todos los campos, la claro. tecnología también. Entonces, cuando vos me decís, ¿cómo hago? Y lo primero, por eso empecé con esos videos, lo primero es conocer nuestra realidad, es diseñar a partir de la realidad, no de lo ideal, diseñar conociendo nuestros datos reales. O sea, en México, ¿cuántas mujeres eh, eh, blancas, rubias, con mucho dinero tienen acceso a la salud? ¿Y cuántas mujeres que no son así tienen acceso real a la salud? Claro. Un ejemplo, ¿verdad? O sea, o en Paraguay, por ejemplo, tenemos una poetisa, Carmen Soler, que dice, la
la rica tiene derechos y la pobre tiene deber. Sí. Nos respetan solo en el papel. Sí. Entonces, claro. si partimos de esa realidad, que es un poco romántica la que estoy, pero para graficar, pero es realidad. Sí, si partimos de la realidad, vamos a poder, digamos, quizás no un 100%, pero por lo menos un 60-70% equilibrar esos sesgos innatos que todos tenemos. Todos tenemos. El lunes me fui a una reunión del colegio y la mayoría son mujeres, ¿verdad? La directora, la profesora, y viene un coordinador hombre por primera vez, y cuando lo veo sentarse, me llama la atención. Ya nos la cambiaron la jugada, ahorita luego vamos a ir a la inversa. Es decir, siempre estoy acostumbrada a hablar con mujeres, profesora, y le veo tan empapado con todo, y digo, pero qué bien, digo, porque si los chicos ven que una mujer puede pilotar un avión, tiene que ver que un hombre puede enseñarles. Entonces, por ahí va el tema, ¿verdad? De que partamos todo diseño de la realidad en la que vivimos, la de México, la de Paraguay, la de la India, no una realidad ideal de Suecia, ¿verdad? Donde Claro. ya las cuotas y las reglas han avanzado tanto que vemos primeras ministras, que bueno, ustedes por lo menos llegaron a tener presidenta ahora, pero nosotros ni soñamos con eso. Pues así como va América Latina. Mira, yo te digo que no es lejano, porque pasa algo en un país de América Latina y bueno, permea. No te lo veo lejano. Siempre que sea el mejor perfil, perdóname, qué bueno que dices sí, eso. Pero es importante que claro. se vea que se puede, porque claro, si no, las nuevas generaciones dan por sentado que hay ciertos trabajos solo para los hombres y ciertos trabajos solo para las mujeres. No, y México, presidenta de corte, ya tiene la primera presidenta de corte, nomás falta la que sea. Ya. Tuvieron 3 en un momento, las tres cabezas. Sí, claro, eso es real. En un país donde la canción representativa de México es el rey. Bueno, hay muchas, Claro, pero es muy significativo. Es muy significativo. Sí. Oye, Vivian, fíjate que ahorita que hablaba Mauricio este tema de cómo se nutre, que es fundamental, lo estamos viendo ahora con el proceso que viste tú en Google, cómo cambiaron las reglas. Cuando pasó esto de la pandemia, y que me tuve el gusto y la suerte de que nos vinculara a nuestro mi querido amigo extraordinario, pues, en Paraguay, Joel Molgarejo, que hicimos ya y tú y una hermosa amistad, hicimos un ejercicio desde la academia a nivel Iberoamérica, y siempre cuando hacíamos algunas mesas nos acompañaba, por ejemplo, en el caso de Vivian en Paraguay, y el técnico, el programador, y lo mismo pasaba en México, pasó con Guanajuato, con el Tribunal, con Nuevo León, lo mismo pasó con Chile, con la Corte y la Defensoría Pública. O sea, ya es un binomio que debe de entenderse muy bien. Por eso ahorita que decía Mauricio esto, sí, es que esto ya viene el médico con el programador, con el ingeniero, ya viene el abogado. Entonces tenemos que partir de la mano porque son temas muy novedosos para nosotros mismos. Absolutamente. Nos gana. Más bien, tenemos que apoyar. Y lo vivimos, ¿te acuerdas? Vivían ese ejercicio con la academia bien interesante en las mesas. Sí. Hay que, a ver si las vamos a pedir a César Orozco, vicepresidente nacional, que vuelva a subir esas mesas. Será interesante cómo está reactivando. Vamos a seguir porque hay muchísimas inquietudes, ya nos vimos largos. Muchas gracias, doctora. Todo placer, Mauricio, qué bueno que estás integrado de lleno. Jesús Padilla, vocal del capítulo Jalisco, con quien en su momento ya echado casi estaba terminando el Congreso del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y iba a entrar el de Procesal Penal y generó la inquietud conmigo y platicamos y de ahí partió esto que es este Congreso extraordinario. Jesús, adelante. Muy buenas tardes, doctor Vivian López. Muchas gracias por su ponencia. Voy a dar un poquito de contexto. No, tocayo, porque la hora que es, perdónenme, ahora ya son casi 5:30, faltan algunas horas y vámonos a la pregunta, perdonando la expresión, porque llevamos 1:30. Ok. Empresas como Google, que ha comprado Mix para su seguridad, la Europol, que advierte sobre elementos de delitos relacionados con las inteligencias artificiales. ¿De qué manera podemos crear leyes, dictaminar reglamentos para mejorar las sentencias y proteger a la mujer, ya que estas son de las más vulnerables, principalmente en su cuestión física y en su imagen,
por cuestiones de inteligencia artificial, principalmente con la imagen. Pueden crear una imagen de cualquier mujer, aumentando, disminuyendo edad, haciendo actividades que propiamente generan y vulneran a la propia mujer. ¿De qué manera pudiéramos crear leyes precisamente para evitar esto? Gracias. Disculpen el rato, pero llevamos hora y media. Y faltan algunas. Adelante, Vivian. Sí, concretamente, yo creo que los monopolios son los enemigos de todos. Sí, y el peligro. O sea, no solo de las mujeres, ¿verdad? O sea, de todos los ciudadanos. Al haber monopolios, si no controlamos la creación de monopolios en nuestros países, vamos a enfrentarnos no solo al problema de la discriminación de la mujer o de las personas vulnerables, sino de todos. Todos perdemos. Entonces, la mejor manera de frenar este tipo de situaciones que estamos viviendo es pelear primero con los monopolios. No dejar que se formen y luego, caso a caso, mujeres, personas vulnerables, personas en capacidad de menor posibilidad, tienen que tener acceso tiene que haber esa inclusión en esos desarrollos que habla Mauricio. Okay. Y eso tiene que regularse, no hay otra manera. Qué interesante fue meter una gente de esta área como Mauricio que nos apoye. Luego platicaré con Vivian que nos apoye y Milor con la gente que está en el aspecto técnico aquí. Van las últimas. No quiero dejar de perder la participación de nuestros líderes en Oaxaca. El presidente del capítulo, Jorge Luis, dice: considera que debe existir un doble filtro de la alimentación de la inteligencia artificial. Por un lado la programación y por otro lado la retroalimentación, en donde el juzgador o el operador debe de revisar la posible respuesta con base en otras herramientas y pensamiento crítico. Gracias, Jorge Luis, presidente del capítulo Oaxaca. La responsabilidad del jugador y siempre hay que revisar. O sea, eso es indudable. O sea, yo no puedo trasladar mi responsabilidad de decisión a una máquina. ¿A qué voy? No podemos trasladar nuestra responsabilidad. Nadie puede trasladar, incluso la decisión del médico, si va a operar, no va a operar, si va a intervenir, si no va a intervenir. Eso siempre tiene que quedar en el ámbito humano. O si no, tenemos que colgar los botines, como se dice en el fútbol, y no entrar a la cancha, ¿verdad? O sea que yo creo que siempre hay un porcentaje. Ahora, ¿para qué sí nos sirve la tecnología? Para que en un mundo tan poblado, con tanta demanda de respuesta, de justicia, de salud, de educación, la usemos como una herramienta válida para llegar a más personas, pero no suplantar las personas. Claro, no, absurdo. No. Excelente. Gracias. Y la magistrada Hortensia Castellanos, que es vicepresidenta nacional, la mejor presidenta de sala constitucional en México, en la historia, de verdad, no porque la queramos tanto. Pregunta ya, ¿qué tan factible realmente sería y cómo nos ayudaría, nos apoyaría la inteligencia artificial para disminuir la discriminación con la mujer? Bueno, así como vimos, hay muy poco hoy efectivo. ¿Por qué? Efectivo en el sentido de que no estamos en agenda. Y menos ahora después de estos últimos acontecimientos políticos, las mujeres estamos, digamos, relegadas a un segundo plano mundial. Con esta regresión increíble, y que se están nutriendo las inteligencias de esto. Y decía Simone de Beauvoir, ¿verdad? Falta solo una crisis económica o política para que nos quiten nuestros derechos. Ya no sigas, ni sigas. La primera premisa, y yo soy una fanática de la historia de Jesús, es no olvidarnos que las conquistas, todas las conquistas de derechos fueron con sangre. Sí, triste, sí. Fueron con sangre, fueron con lucha, y no hay que dar por sentados. Las nuevas generaciones dan por sentados muchos de sus derechos y creen que eso es como que está ahí y nadie se los puede arrebatar. Y hay que transmitir esa idea de que hay que estar alertas y de que se puede ir arrebatando incluso sin darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, no podemos dar por sentado, ni mujeres ni hombres, los derechos conquistados. Tenemos que pelearlos todos los días. ¿Y cómo se pelea? No solamente en la calle manifestándose, sino ejerciéndolos. Claro.
la mejor manera que una mujer puede combatir la violencia es cuando es víctima, denunciando y peleando. Siempre se le carga más a la víctima, pero esa es una realidad que sigue siendo así desigual. Y esa Entonces vieron esa imagen de esa mujer que fue abofeteada y cómo el hombre que estaba a su lado no pudo hacer nada. Qué horror. Es una imagen que duele, pero es una realidad. Entonces, si nosotros tapamos los ojos, miramos para otro lado y decimos, eso ya es el pasado, entonces no estamos ejerciendo los derechos. Perfecto. Los estamos negando. Sí, hay que ver y sentir y hablar, ¿verdad? Vivian, esa vocación transformadora que de veras se llegue, permee, porque nos falta también en la sociedad en estos temas. No lo entendemos y la gente de a pie no lo entiende. Entonces, a veces en América Latina evoluciona en temas de derechos humanos y luego así involuciona. Y así nos vamos y parece que nos quedamos donde mismo, tristemente. Ojalá que este tipo de ejercicios, como lo hemos hecho con todo el capital humano, como son ustedes, todos los miembros de la academia, podamos seguir permeando esto. Pero bueno, vamos a seguir porque ha sido increíble, ¿eh? Ya nos vimos casi a 1:40, excelente. Vivian, pues pronto te vamos a tener en México, nos vamos a ver allá también. Yo te aviso que día estoy por allá en Asunción y para ponernos de acuerdo y que me acompañes, vamos a dar una conferencia de presentar un libro allá en Asunción. Quiero agradecer de antemano a Hugo Jiménez, que actualmente lo acaban de designar a Hugo como director de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Pública de Paraguay. Lo acaban la semana. Agradecerle la invitación y bueno, sabes el cariño que te tenemos, que en particular el cariño que te tengo, y tenerte en mi país, que es también tu país, me va a encantar. Bueno, pues ya vieron qué rico es esto. Ha sido impresionante toda esta disertación. Agradecer a Minor Andrés Delgado, que desde Costa Rica nos acompaña. Viviana, es padrísimo este ejercicio. Alguna gente quedó pendiente por cuestiones de internet de Venezuela y demás, pero ha sido un ejercicio interesantísimo en la continuación de este Congreso Internacional de Inteligencia Artificial. Qué bueno que nos acompañó Mauricio. Ha sido interesante, y como decía Viviana atinadamente, esto ya es interdisciplinario y más bien a veces nos apoyan ellos a nosotros, y surgió, fíjate Viviana, una duda con Andrés González, que también es amigo común con Minor Andrés, que es un tipo muy, muy brillante en el tema de esto de la inteligencia artificial en el rubro de la medicina, y dije, ¿sabes qué? Pues vamos a buscar la manera de que gente muy capacitada en el tema pueda participar, y ojalá que nos acompañen Minor y tú, Vivian. Me acaba de confirmar un excelente amigo, les comento ahorita un poquito, el tema de médico, para ver qué tan cierto es, porque luego los abogados damos una información y hay que apoyarnos sobre todo en la gente que maneja el tema. Va a estar Omar Bello Chaboya, que es el actual premio de investigación del 2024 de la Academia Mexicana de Ciencias. Omar es médico cirujano especialista en estadística aplicada y doctor en medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él fue parte del grupo de chavitos así que tomó Carlos Slim y se prepararon vinculados a Alemania, México, con mi hijo José de Jesús, que él ya vive se quedó a vivir en Alemania. Forma parte como investigador en la unidad de investigación de enfermedades metabólicas del instituto. Funge como investigador de ciencias médicas en el Instituto Nacional de Geriatría de la Secretaría de Salud, en la División de Investigación Epidemiológica Geriátrica. Sus líneas de investigación se enfocan al estudio de la interacción del proceso de envejecimiento con las enfermedades metabólicas, el modelaje estadístico de todos esos desenlaces metabólicos, y reitero, es el premio actualmente, el premio 2024 de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, que va a estar con nosotros abordando este tema de qué tan cierto es en este rubro que actualmente la inteligencia artificial en México, en Europa, sobre todo, tiene diagnósticos más certeros en temas oncológicos, porque nosotros tenemos cierta información, pero aquí estamos teniendo ahora sí que el que está en México el número uno, como lo hacemos en cada país. Eso logra la academia de generar una sinergia poco común. Yo quiero agradecer al Consejo Directivo Nacional porque se prodigan y ahora sí que parecen pulpos por todos lados trabajando a generar estos congresos desde hace 5 años, hoy en día simultáneo esta inteligencia con uno de procesal penal, con lo mejor. Aquí lo estamos viendo, Minor, aquí estamos viendo a la querida Vivian con una conferencia extraordinaria. Y bueno, Vivian, muchísimas gracias por estar en la academia, que es tu academia, de la cual si cumple siempre el compromiso como miembro honorario, y hoy la gente está feliz, se genera muchísima inquietud,
Y ojalá que de veras ustedes que son tan talentosos los convoco para esa conferencia que va a dar Omar Bello y nos acompañen también. Encantadísimo. Gracias, Vivian. Pues para despedirnos pues aquí está gente de varios países y de materialmente 28 estados del país. Muchísimas gracias y todos muy encariñados contigo. Imagínate cuando venga Minor, porque estamos viendo para que venga Minor, para que vengas tú, Enrique Müller y Teresa Rodríguez de las Heras. Estamos adelantando que va a ser en La Paz, Baja California, con nuestro vicepresidente nacional, Adrián de la Rosa. Estaremos en noviembre. Yo nada más estoy viendo la fecha en que voy a Paraguay. No nos crucemos en el camino tú y yo. Yo llegué a Paraguay y tú llegues a México. A Teresa tuve la oportunidad de conocerla aquí en Unidroit en octubre. En Brillante. Asunción. Brillante, me encantó su conferencia justamente sobre inteligencia artificial, así que me parece fantástico que esté contigo ahí en la academia. Es un aporte gigante para todo lo que haces. Y bueno, conmigo siempre contás que yo pueda estar ahí. Oye, los cruces, Vivian, fíjate, como tú nos vinculamos con un amigo que quiero mucho, Teresa. Gema, mi hija, fue la primer latina en participar. Ella fue 5 mundiales representante de México en arbitraje internacional, pero fue la primera en su 6º mundial en arbitraje marítimo. Y ahí estuvo Teresa y se fue becada bajo la tutoría de Teresa, la Carlos III. Entonces, fíjate, yo la conocí por otro lado, totalmente diferente. O sea, a veces me decía mi hija, oye, pues parece que andas caminando por donde voy. No, es que caminamos con los amigos por todos lados. Pero esto da, se hace a veces casualidades, curiosidades increíbles. Pero de veras, Vivian, quedó un sabor de boca increíble porque reflexionar cómo la misma tecnología puede ser verdaderamente aliada de la mujer en estos temas. Y cuando hemos visto ejercicios ahora en los Estados Unidos, que parece que vamos involucionando, ¿no? Híjoles. Y la mejor manera es resistiendo. ¡Claro! No, es que eso hay, pero hay que luchar juntos desde la academia, desde la investigación, desde el ejercicio del derecho, como dices tú, pero sí, como decía Spengler, cómo a veces son las cosas tan cíclicas, ¿no? Lo mismo pasa cuando vienes de procesos terribles, por ejemplo, de autocracias, de dictaduras, de tiranías, y luego vienen procesos democráticos, y luego al tiempo otra vez parece que aparecen estos caudillos populistas, o parece que estas cuestiones autárquicas, representativas, y parece cíclico esto y da coraje, ¿no? ¿Verdad? Ya, a modo de conclusión, ¿verdad? Te digo, nosotros los latinoamericanos tenemos algo en común. Conocemos la injusticia, sí. conocemos la desigualdad y conocemos la falta de libertad. Totalmente. Entonces, eso que parece como la pandemia fue una tragedia, eso que parece una tragedia en nuestras vidas, tiene que servirnos de comunión, y conociendo esas realidades, tenemos más experiencia que incluso los del norte, ¿verdad? Claro, y que Europa. Y sabemos a lo que nos exponemos cuando eso avanza. Sí. Entonces, cada uno desde donde le toque, tiene la obligación para sus hijos y sus nietos de no dejar que avance. Claro, no normalizarlo, sino que verdaderamente luchar por ellos. O sea, en el tema de porque lo conocemos en carne propia. Sí, sabemos la vulnerabilidad, esa posibilidad de riesgo tangible de violación de derechos humanos. Tenemos que luchar porque esto no suceda. Así mismo. Ay, ya Así que, mira, encantada, feliz de haberles conocido a todos, me siento como en casa y bueno, aquí. Imagínate cuando vengan, no te van a dejar dormir las mujeres, porque vas a ver qué bonito, viste muchísimas mujeres inquietas, hombres también maravillosos que trabajan día con día y que estos temas los conocen a fondo y que se valoran. Y bueno, Vivian López Núñez, extraordinaria disertación, Vivian, primera jueza digital del Paraguay. Yo tengo que documentar que sea la primera en América Latina, no quiero que diga ahorita nada, ya la conozco. Punto focal de red de integridad judicial de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y miembro honorario de la Academia Americana del Derecho, quien hoy disertó el tema La tecnología como aliada de la mujer del siglo XXI. Y la gran pregunta, ¿cómo evitar que esta inteligencia artificial perpetúe la discriminación? Entonces, muchísimas gracias, querida Lilian. Gracias a todos los miembros de la academia. Un saludo a todos. Nos vemos. Me dices cuándo vas a estar, dónde vas a estar, a ver qué podemos diseñar, pero me dices ya con tiempo. Luego vemos lo de tu venida de la academia y luego te digo qué día voy a estar en Asunción. Y un abrazo y nada más cierro con una noticia. No soy de los que... Mi hija Gema es miembro de la Academia Mexicana de Derecho, se acaba de ser
acreedor al premio la ciudad. Estoy muy contento y muy orgulloso. Ha hecho un esfuerzo muy grande. De veras, de mis 3 hijos es la única abogada. Y Jesús no lo he podido convencer porque en Alemania los horarios y relajo, pero él trabaja todo este tema de ciencia de datos de mucho tiempo atrás, a ver si lo puedo animar. Y así pasa, en la academia suben todos los miembros y como tú, como Minor, es un talento inagotable. Muchas gracias, contentísimo. Vivian querida, nos vemos pronto.